Muy buenas noches amigos y amigos y bienvenidos y bienvenidas a Barra de Mujeres, esta nueva edición aquí con mi amiga y compañera Lisbeth Guillén. Vamos a tocar temas muy interesantes hoy día, ¿no, Lisbeth? ¿Qué tal, Ana María? Sí, efectivamente. Bueno, antes de empezar, obviamente queremos comentar este caso de esta chica Ruth Sayas, ¿no? Que ha sido envenenada y asesinada por la pareja. Y el tema es tan atractivo, digamos, desde el punto de vista del análisis político y jurídico, porque se presenta dentro de un programa de televisión que busca rating, no puede haber control de prensa, esta chica no ha sido evaluada previamente a ver si sus declaraciones podían contener un peligro para ella o para otros. Yo creo que eso debería estar haciendo el productor de ese programa de televisión. Pero ese programa ya tiene antes, bueno, es un programa que se ha dado en otros países y tiene como historia también ya ese pasivo, ¿no? En otros países ya ha generado como consecuencia asesinatos. Exacto, y por qué que tienen que contarse cosas de la intimidad de las personas. Mira, ¿no? yo creo que la gente es libre de decir lo que quiera de su Claro. vida, pero lo que tiene que evaluar algún especialista dentro del programa es si las revelaciones de esa persona pueden hacerle un daño a ella o a otros. Porque también hubo el caso del policía que también ha sido sancionado. O sea, no puede ser, pues ya. La libertad de expresión está bien, se expresa lo que quieran, pero con una suerte de control de daños, ¿no? En este tema de Ruth Talía, que termina muerta a manos de cuando tenemos un contexto de violencia contra las mujeres, entonces los temas que justamente ella ha sacado es de su intimidad, de su relación de pareja, ¿no? Entonces viene esta consecuencia de que le costó la vida, ¿no? Y siempre con los temas de mujeres, lo que está de por medio es la sexualidad, ¿no? Sí, pues eso. En el caso del policía, de todos otros son concursantes, son héroes, han hecho unas cosas maestros, maravillosas, sí, etcétera, etcétera. Pero en caso de las mujeres, si son prostitutas, si le sacaron la vuelta al marido, si se acostó con fulano, con vengano, con perencia. O sea, el esquema es de la mujer objeto sexual, de entretenimiento y de motivación también de sentimientos en los hombres, pero terrible, a mí me parece terrible y no sé qué se podría hacer, porque cualquier intento de silenciar un programa de este tipo, aunque sí podría haber mecanismos de control, autorregulación, ¿no? Sí. El ANDA, por ejemplo, en una época estaba haciendo algún tipo de control sobre la calidad de los programas, ¿no? Pero bueno, el billete manda ahora, esa es la cosa. Y esto pues lo que tú decías, sí, del contexto, ¿no? Que violencia, observatorio claro, de justamente el Ministerio Público da cuenta de que en Lima nomás ha registrado, dice, en los primeros 8 meses del año, casos de violencia, 4 casos de violencia por hora. Pero denunciados. Denunciados, porque el Ministerio Público lo que registra ya son los casos que denunciados, ¿no? Entonces los que aparecen en la prensa, los que no llegan a las puertas de la justicia, ¿cuántos más son, no? Entonces, en este contexto que se levanten estos temas en estos programas, creo que hace que se genere un clima, digamos, más favorable. Hay muchos que no denuncian, ¿no? Y ahí la encuesta esta de Salula Endes dice la gente no denuncia por miedo al divorcio, por miedo a más golpes, por miedo a represalias a la familia, a los claro, hijos, incluso hacerle daño al propio marido. O sea, las mujeres están golpeadas, violentadas, y en el momento así más duro y más difícil siguen pensando todavía la esperanza de que va a cambiar, esperanza ¿no? de que va a cambiar, o pobrecito, ¿no? Bueno, y junto a esto tenemos pues una mulada del Colegio de Abogados, pero de padre y señor mío. A ver, antes la campaña del 28 de septiembre, bueno, el 28 de septiembre es el día el día de acción por la despenalización del aborto, y en este caso es un colectivo de organizaciones donde está Manuela Ramos, Flora Tristán, CLADE en Perú, las Católicas por el Derecho a Decidir, Pronsex, Demus. Están impulsando una campaña de recolección de firmas para impulsar una iniciativa legislativa que busque también despenalizar el aborto por embarazo por violación.
Entonces esta campaña se va a lanzar el día 28 de septiembre, este viernes, a las 11 de la mañana en la casona de San Marcos, en el Parque Universitario. Y ahí pasamos a la mulada. La mulada, por favor. ¿La comentas tú, la comento yo? Comenta tú, a ver. Miren lo que han hecho en este país, en estas condiciones. ¿Qué hace el Colegio de Abogados? Presidido por este Chanamé. Elección de la reina abogada del CAL. ¿Ya? Requisitos. Abogada agremiada arriba. Inscripción en la oficina del decanato. Al momento de la inscripción, adjuntar currículum vitae breve. Pues no interesa. Lógico. El cierre de las inscripciones está al día. Ir con vestido de noche. ¿Qué me dice? La ganadora será la imagen del CAL. Fíjese, como para patearlos. Discúlpenme, pero ¿con qué tal estupidez tan grande? El Colegio de Abogados debería ocuparse de otras cosas. No se ha hecho el protocolo del aborto. El propio, no sé, creo que es el Congreso que está denunciando que el Ejecutivo tiene, creo que, no sé qué cantidad enorme de proyectos, no he dicho, de leyes que tiene que reglamentar y que no ha reglamentado. El Colegio de Abogados no está para nombrar reinas. Oiga, señor Chanamé, por favor. Es todo lo que simboliza, ¿no? Esto, o sea, no en la misma onda, ¿no? En la misma línea, la mujer objeto, la mujer, la cosa, la guapa, la bonita. Imagen, claro, porque el currículum breve, pues no puede ser que el intelecto no interesa, claro. Ni las cualidades intelectuales no interesa, y a ver cómo están las curvas. Ya. Bueno, pasamos, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con nuestro siguiente bloque, Incomodando. Vamos a incomodar. Entonces, ahora vamos a tratar un tema que ha estado en los medios hace unos cuantos días a raíz del descubrimiento de un papiro que habla de una esposa de Jesús, o por lo menos es un texto que se encontró en el siglo IV, si no me equivoco, ¿no? Y que haría referencias a una esposa que hubiera tenido Jesús. Entonces vamos a tratar el tema de la sexualidad de Jesús y por qué incomoda tanto todo lo que tiene que ver con el sexto pecado, mandamiento. No, ¿Cuál es? No fornicar. Ese es el peor de todos los mandamientos. Vamos a ver por qué es que el tema del sexo es tan malo para la Iglesia Católica. No ha sido así antes de la existencia, de la consolidación, digamos, de la Iglesia, ¿no? Primero vamos a ver un videito donde se presenta la noticia, sí. Lo que muchos cristianos siempre se han preguntado, ¿estaba Jesús casado?, podría ser contestado, pues un papiro antiguo parece tener la respuesta a este interrogante. Karen King, una experta en historia del cristianismo, ha sacado a la luz un fragmento de papiro del siglo IV, en el que hay una referencia específica diciendo que Jesús tenía una esposa, a quien identifica como María. Lo que es excitante acerca de este fragmento es que tenemos el primer caso de cristianos reivindicando que Jesús tenía una esposa. King dijo que el fragmento en copto es una copia de un evangelio escrito probablemente en griego en el siglo II. La tradición cristiana ha sostenido durante mucho tiempo que Jesús no estaba casado, pero no hay evidencia histórica para comprobarlo. Y bueno, también hemos hecho una pequeña entrevista a Martín Jaime. Él es doctor en estudios culturales, dirige la Cátedra de Teología Feminista del Programa de Estudios de Género de la Universidad de San Marcos, quien van a ver ustedes algunas referencias un poco al carácter ahistórico de la Iglesia Católica, ¿no? Como que la Iglesia Católica hubiera querido congelarse en el tiempo, olvidando toda la perspectiva histórica que deben tener y tienen muchas religiones porque van cambiando, es decir, nada que es estático, ¿no? Vamos a ver el video de la entrevista a Martín Jaime. Sí. De la Iglesia, la historia del canon o la historia del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, es la historia de los vencedores. Finalmente, lo que hoy leemos como Biblia y lo que ha sido replicado a través del conocimiento de los códices posteriores al siglo IV ha sido producto de una lucha entre diversas interpretaciones, donde uno de los bandos, lo que los expertos llaman los proto-ortodoxos,
definieron qué se debía de creer sobre Jesús, sobre Dios, sobre María y, por supuesto, qué prácticas sobre la sexualidad o qué prácticas sobre la cotidianidad o la vida moral, la vida legal deberíamos de haber tenido. En la actualidad son demasiados los avances críticos y textuales hermenéuticos que han mostrado la historicidad del texto bíblico. En la actualidad que los textos de Marco, Mateo y Lucas no fueron escritos por nadie que se llamaba ni Mateo, ni Marco, ni Lucas, ¿no? Es tan interesante este descubrimiento, porque demuestra una vez más que los cristianos, los primeros cristianos y las primeras cristianas, tenían visiones distintas sobre lo que Jesús había sido, había hecho y había vivido, ¿no? Reafirma, por un lado, lo que los expertos manejan y conocen. Es decir, muestra otra vez que el mismo texto bíblico se inserta dentro o se insertó dentro de la vida de las comunidades. Que eso es fundamental. Finalmente existe una prueba más de lo que se ha venido diciendo hace cerca de 150 años. Por el otro lado, es difícil que un texto de este tipo desarrolle sus consecuencias, porque en el contexto en el que vivimos existe un grupo de personas que intenta negar este carácter material de la revelación y por tanto siempre está continuamente mostrando a las personas que el texto se escribió de una sola manera, que el texto solamente puede ser interpretado de una manera, que el texto arroja solo una verdad, ¿no? Y esta verdad sin duda siempre está defendiendo una forma de ver la vida sexual, por ejemplo, la vida sexual de las mujeres, los derechos de las mujeres, la capacidad que las mujeres tienen para decidir sobre su propio cuerpo, entre otros muchos asuntos políticos y problemas sociales, ¿no? Retornamos entonces para hablar en este bloque con nuestra invitada Luzmila Quesada. Ella es teóloga, pastora wesleyana. Nos va a contar en detalle de qué rama de la iglesia metodista es ella. Entonces, y para hablar sobre este tema de la sexualidad de Jesús, ¿no? ¿Por qué incomoda tanto? Buenas noches, Luzmila. Bienvenida. Primero cuéntanos un poco brevemente del tema de tu iglesia. Juan Wesley fue un reformador y él no abolió, sino defendió mucho la causa de la libertad de los esclavos, ¿no? En Inglaterra. Y también defendió un poco la educación de niños, niñas que estaban trabajando en las minas, ¿no? Uh-huh. Entonces estableció centros de formación, de educación, y digamos la educación cristiana comienza con este reformador, ¿no? Y también el acceso de las mujeres en el ministerio pastoral. Uh-huh. Y en el movimiento metodista son las mujeres que comienzan como predicadoras, ¿no? Uh-huh. Ya que la madre pues tenía muchos hijos, más de 18 hijos, ¿no? Entonces, y la casa era el lugar de formación de ellos. Entonces
El movimiento metodista comienza con un espacio para mujeres laicas. Ah, qué bien, ¿eh? ¿No? Entonces ha sido todo un aporte dentro de las iglesias metodistas, wesleyanas, es el trabajo de pastoras laicas. Y esta lucha contra la esclavitud era la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos, porque en Inglaterra no había esclavitud, o sea, el comercio, la lucha contra... Sí. Inglaterra tenía Inglaterra, una posición más radical. Ahí ¿no? generó más bien un movimiento que le llaman de santidad, ¿no? Por todo lo que significaba el orden, de cómo hacer disciplina en varias acciones de obras de caridad, ¿no? La fe va acompañada con las acciones de caridad y él promovía lo que es el amor perfecto que decía, ¿no? Que es lo mismo que propugnaba pues Jesús, ¿no? Claro, o sea, el lógico. amor entre los seres humanos, la generosidad, la colaboración, principios que atraviesan a todas las, digamos, todas las religiones, ¿no? Sí, bueno, el mandamiento de Jesús se condensa justamente en eso, ¿no? De el amor a Dios y también al prójimo como a ti mismo, y comienza con el amor a sí mismo. Por ahí. Bueno, ¿y qué opinas de este papiro copto que se ha encontrado? Que ya existía, ¿no? Desde su tiempo. Se ha presentado en una reunión en Roma, lo ha presentado esta estudiosa, y es un papiro que solamente tiene unas cuantas líneas, es el tamaño de una tarjeta. Y ahí tiene un par de referencias a su esposa, y Jesús dice que la va a entrenar, como que la va a entrenar también para que fuera pues predicadora o que lo acompañen en definitiva, ¿no? ¿Cómo están visto por ustedes o tú desde tu perspectiva teológica el tema de la sexualidad de Cristo como hombre? Porque además Cristo que reúne las dos naturalezas, la humana y la divina, ¿no? Entonces cuando se suscitó, me parece que es un documento serio, la pesquisadora es un trabajo interesante que va a recabar información de los evangelios gnósticos, ¿no? Entonces ella comienza, bueno, probablemente, ¿no? Sea del Evangelio de Magdalena o de Tomás, una de los dos, ¿no? Porque todavía está en esas estudio, ¿no? Pero en los evangelios gnósticos en el futuro le van a llamar los apócrifos, ¿no? Pero en estos hay toda una referencia de valoración a la sabiduría, ¿no? Entonces, el conocimiento, por eso se llaman gnósticos, ¿no? Quiere decir conocer. Entonces, y no hay manera de conocerse mutuamente, ¿no? En el plano espiritual, si no es el encuentro entre las dos personas, ¿no? Claro. Entonces, y había mucho de esa búsqueda de algunos movimientos, porque para el tiempo de Jesús habían varios movimientos, claro, ¿no? Como decir movimientos sociales, ¿no? Entonces cada uno tenía sus perspectivas, ¿no? Para conocer a Jesús, quién era, ¿no? Cómo era, ¿no? Hubo más o menos como 100 años, ¿no? El primer siglo es toda una discusión para decir, bueno, Jesús era divino, era humano, y si era humano, ¿cómo era su sexualidad? ¿No? Pero su humanidad, su divinidad recién se consagra, si no me equivoco, en el siglo III o IV con Constantino. Eso, claro, no es ya más bien, diríamos, en la institucionalización de la Iglesia, exacto. ¿No? Y cuando, mientras que era un movimiento marginal perseguido, luego con Constantino se pone bajo la tutela en el poder, ¿no es cierto? Entonces, claro, el poder hegemónico, entonces cambia totalmente de ese haber sido marginal. Ahora, la sexualidad, ¿cómo se trata? Yo creo que eso hay que también ver desde siglos anteriores, ¿no? Porque el cristianismo, como decía, es una conglomeración de varios movimientos, ¿no? Y de concepciones también. Y eran básicamente gente que resistía la tiranía de los romanos. Lógicamente. O sea, tenía un contenido político muy importante, por eso es que fueron perseguidos con tanta fiereza, ¿no? Perseguidos y cualquier
acción que ellos cometían en contra del status quo. Entonces estos ya eran martirizados, claro, ¿no? Entonces todo lo que ocurrió en el primer siglo. Entonces creo que en ese interín, diríamos, el movimiento de Jesús fue un movimiento muy renovador para las mujeres, para los esclavos, ¿no? Entonces, o sea, en una situación de persecución, de marginalidad, donde no es nadie, ¿no? Como dignidad humana, que te ofrezcan un mensaje nuevo, pues ahí yo voy, ¿no? Entonces vas a tener muchos seguidores en ese sentido. Entonces, pero ahí había varios problemas, ¿no? En cuanto a la sexualidad, porque recorremos el cristianismo con un trasfondo cultural aristotélico, tomista, greco-romano, no tomista, sino greco-romano, platónico, donde había una percepción muy dualista, ¿no? De negación, se ensalzaba la espiritualidad, la razón, las ideas, el mundo de las ideas. La razón, claro, lógico. Y entonces lo que es sexualidad, lo que es emoción, eso era no valorado, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? Dentro del bagaje cultural de la cosmovisión, visión del mundo, que también es traída en los escritos de los evangelios, y también vamos a ver mucho más fuerte en las epístolas pastorales, ¿no? Que lo que se buscaba era un ser humano racional, sofisticado intelectualmente, conocedor del pensamiento y de las tradiciones. Y claro, la otra era como la parte animal, ¿no? Del ser humano, que era pues menospreciada, ¿no? Claro. Entonces la sexualidad, la gente tenía relaciones sexuales delante de otros, tenían a sus esclavos ahí, dame agua, ¿sí? Tenía sed, te daba, dame mi vino, no sé, y ¿no? O sea, sí, era así, era mucho más abierta. Claro, porque habían otras religiones, y cuando mencionas esto, ¿no? Que son las religiones, además del cristianismo, están decibeles, ¿no? Entonces, y ahí, claro, había en realidad una rienda suelta a lo que es la sexualidad, la corporeidad, ¿no? Inclusive en algunos lados se ve que muchos se hacen eunucos, ¿no? Para servirse, claro, ¿no? Para servir a estas diosas, ¿no? Entonces, tú veías que había de estos dos lados, ¿no? Entonces, pero lógicamente cuando ya, en cierta manera, para hacer una especie de distinción, ¿no? Que hay un poco de represión después, ¿no? Dentro del movimiento. Se va, claro, ¿no? De lo que es la sexualidad, la corporeidad, ¿no? Porque no se quería confundir, ¿no? Pero ¿por qué se llega en un momento? Porque en la Edad Media también había un libertinaje de la patada entre los curas, los obispos, tenían mujeres, hijos, nietos, los nombraban, etcétera, etcétera. Lo mismo entre toda la aristocracia y en todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegamos a este momento en que todo lo que es sexo es malo? Tan es así que la relación sexual aún entre casados solo se justifica cuando es para procrear, porque el nacimiento del nuevo ser limpia esa mancha de haber tenido un acto sexual. Regresamos para contestar esa pregunta. Bueno, seguimos conversando con Luzmila, es teóloga, estamos un poco repasando la historia de la religión cristiana para ver cómo es que se llega a este momento en que se niega toda la sexualidad. Hay teorías hasta de que San Pedro era un misógino, sí, ¿no? Que no me extrañaría, porque yo he visto siempre me he dedicado a mirar en los museos la forma como está representado San Pedro. Su mirada. Una mirada terrible y un hombre como amargado, hosco. No es una figura nada simpática. Amigable. No, para nada amigable. Entonces, de repente, pues, por ahí hubo alguna corriente misógina. Porque además, junto con esta prohibición y esta negación de la sexualidad, aparece esta subordinación de las mujeres.
aparentemente a María Magdalena la convierten en prostituta y a la Virgen María la exalzan, entonces solamente son, ¿no? Dos modelos. Dos modelos y nos fregamos las que no somos ni uno ni otro. No estamos en el plan de Dios. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿En qué momento surge esta corriente de pensamiento dentro del cristianismo? Como les decía, que había un bagaje cultural greco-romano, helénico, ¿no? Pero a la vez también en el Antiguo Testamento de la sociedad judía había también, ¿no?, una concepción de la sexualidad, sobre todo de la mujer, ¿no?, con el mito de la pureza, ¿no? Entonces, si ya tenía menstruación, imposible de tocar a nadie, ¿no?, porque ya eso era impuro, ¿no? Entonces, era una cosa, y lógicamente cuando está Jesús, Él va a romper muchas de esas cosas, ¿no? De no ser contaminado, ¿no? Porque en realidad es parte de la vida está en la sangre, diríamos, ¿no? Entonces, pero había mucho. Entonces tenemos dos bagajes cultural que realmente eso, cuando se trae, ¿no?, dentro de la vida de la iglesia, en las comunidades cristianas, en el siglo II vamos a encontrar a Tertuliano, ¿no?, prohibiendo a las mujeres, ¿no?, predicar, prohibiendo a las mujeres, incluso recurriendo a la oración de los judíos, ¿no? Te doy gracias porque no soy mujer, no soy gentil, no soy de eso. Entonces, recurre a eso y lógicamente eso después va a servir en el futuro para colocar a María Magdalena como prostituta, que va a decirse en Lucas, ¿no? Entonces todo eso cambia, ¿no? Porque para esos primeros siglos, pues, dentro de la concepción de Jesús, las mujeres tienen un papel preponderante, ¿no? No hay eso de que subordinación ni nada, todos son iguales, ¿no?, ante Dios, ¿no? Porque al final la dignidad está María, que tiene, bueno, su madre, después está una tía, la mamá de Juan Bautista, Elizabeth. Claro, después está, bueno, María Magdalena, hay mujeres fuertes que están ahí muy presentes en la vida. Hay muchas mujeres y de toda condición social, ¿no? De toda condición social, eso se ve un movimiento de Jesús de bastantes mujeres, inclusive que financian todo el trabajo misionero. Entonces eso es importante, ¿no?, de ver ellas aportando, como hoy en día también, claro, ¿no? Que están en todo un trabajo, no solamente misión, catequesis, trabajo social, entonces en muchas áreas, ¿no? Entonces hay cosas que seguimos con esos bagajes y que algunos teólogos han hecho de que esta teología de rechazo a las mujeres en el ministerio, ¿no? Y de la mujer como no un puede cuerpo ser de pecado. Claro, por el mito de la pureza, impureza. Ahora, ahí probablemente con lo de la pureza, yo digo, jugaría mucho el hecho, pues, de que no habían anticonceptivos, pues era una vaina, ¿no? Claro, porque si la mujer tenía un acto sexual, pues, tenía el riesgo del embarazo. Era inminente. ¿No? Eso, o era la pureza en sí misma. No, era el mito de la mancha, como en un momento de lo que sale el pecado original, de lo que sale, claro, porque bueno, ellas cargan la culpabilidad histórica por supuestamente ha sido la tentadora, ¿no? La manzana, bueno, la todo serpiente, ese, ¿no? Todo lo ahí, ¿no? Y después ellos, ¿no?, canalizan esto con la sexualidad de la mujer. Y claro, era siempre visto como para la procreación, pero es siempre la sexualidad siempre ha sido controlada a través de la historia. Eso sí, eso yo a través de la historia de las mujeres, así. Y a veces yo tengo mi hipótesis, mi tesis, ¿no? ¿Por qué tanto temor? Así es. Es porque ella puede generar vida, da vida, y los hombres ¿qué? Ella puede hacer muchas cosas, ¿no? Y claro, ellos no quieren eso, ¿no?Quieren controlarlo. Bueno, pero son cosas que uno pero va... sí, pues, el control, ¿no? Y el control de la vida, ¿no? Entonces, sobre ellas, ¿no? En la medida en que la mujer se convierte, pues, y eso es Antiguo Testamento, Adán y Eva es Antiguo Testamento. Claro, en la medida en que la mujer es pecado y
suciedad y todas estas cosas. De ahí se puede derivar que se haya negado que Cristo tuviera mujer, porque si era un hombre tan bueno, tan perfecto y tan puro, no podía ensuciarse teniendo una mujer. Entonces, pues de ahí viene esta negación de la figura de Cristo con pareja. Con pareja. Que en la época, cuando uno ve y lee la historia de tener pareja, era pues... Hasta el rito del matrimonio era muy sencillo, claro, entre dos. Exactamente. Ni siquiera era una ceremonia, una cosa muy básica, ¿no? Ahora, Jesús tenía amistades íntimas, diríamos, ¿no? Amigos Lázaro, Marta, María, ¿no? Entonces, se ve acompañando, ¿no? Como amigas, amigos, ¿no? Que tienen mucha cercanía, ¿no? No, por lo menos los evangelios no hay una relación amorosa que hayamos visto, solamente de la cercanía con ellas, ¿no? Bueno, los evangelios, ahora, estamos hablando de los evangelios que han sido canonizados. Ojo, que también los evangelios, de ¿no? toda la gama de escritos que han sido canonizados, la ¿no? Iglesia ha dicho, estos son buenos. Estos me conviene y estos no me conviene. Estos son los verdaderos, los demás son los apócrifos. Exactamente, aquellos que justamente pudieran encontrar estos textos de la referencia al casamiento de Jesús, ¿no? Es real eso, y como digo, de eso apareció después de los 2 siglos, y otros hablan de 4 siglos, ¿no? Tendrán esa tendencia a negar cosas de su propia constitución que no les gusta. La mayoría de las religiones tiene una negación a la sexualidad, ¿no? Vista como pecaminoso, como lo rechazado en realidad, ¿no? Entonces, la mayoría. Pero tienen un discurso muy ambiguo también, por un lado. Porque si por un lado niega, ¿no? Por otro lado también solamente lo ensalza, justamente basado en esos prototipos y en esos modelos de María, ¿verdad? La santa, la abnegada, exactamente, la sumisa, sobre todo la sumisa, ¿no? La que obedece a todo, ¿no? Entonces, hay esos dos, en todas las religiones uno va a encontrar ese antagonismo, ¿verdad? Uno dice, bueno, y entonces ¿cuál es el otro modelo? ¿A dónde? Y la realidad pues nos enfrenta que es otra cosa, ¿no? Bueno, que será que las religiones están pues amarradas a un sistema patriarcal, lógicamente. Entonces ahí están, entonces lógicamente hay una supremacía, entre comillas, masculina, que se expresa en todo, en el derecho, con los derechos de las mujeres, en la religión. Entonces se arma pues el sistema, ¿no? Que es un sistema de valores, de conductas, de modelos, de castigos, de premios, sanciones, normas, etcétera, donde las mujeres estamos pues en un plano subordinado y desvalorizado, ¿no? Es verdad. Pero la Iglesia debería ser la primera. Es tan brutal esto, ¿no? Claro. Es brutal, es supuestamente invisibilizado, y cuando lo visibiliza es una manera muy mórbida muchas veces, ¿no? Porque siempre es de manera negativa, ¿no? Tiene una carga, ¿no? De pecado, vinculado al pecado, porque uno va a encontrar muchos textos en Jueces, por ejemplo, los textos de terror, ¿no? Que son sacrificios, son violaciones, que hoy en día uno diría, eso es violación de derechos, ¿no? Y es violación misma, ¿no? Entonces uno dice, ese pensamiento tan misógino, ¿no? Sobre las mujeres, ¿no? Entonces, es lo menos caritativo del mundo. Exactamente. Porque claro, la mitad de la humanidad, la que procrea, la que amamanta, de la cual depende la sobrevivencia de la especie, es al mismo tiempo un ser estigmatizado, satanizado. Tanto que en la tentación de Cristo dicen que las tentaciones eran mujeres, ahí cuando se va a rezar 40 días, 40 noches, no sé cuándo, me acuerdo ya. Cuando se va, ¿no? Antes de comenzar su misión. Su misión ahí, dice que la tentación era de todo tipo, dice, incluidas obviamente mujeres.
Entonces si le ponían mujeres sería pues también porque sería... Estará porque está vinculado al placer, ¿qué será? Claro, porque el placer siempre ha sido mal visto, claro, ¿no? Justamente. Pero porque no, también pero no comer. Pero también es que es bueno, una forma de gula. ejercicio de autonomía, ¿no? Claro. De libertad. De ahí creo yo que lo que hay, como si hay todo este culto también al intelecto y a la razón, lo que puede haber es un culto a la idea del control de tu cuerpo, ¿no? O sea, que no sea tu cuerpo el que te maneja. Por eso están los pecados de la gula, la pereza, creo que también es pecado, ¿no? La pereza, la ¿cómo se llama? Cuando mucho sexo también es pecado, pues tiene un nombre. Sí, todo eso es pecado. Entonces, probablemente como todas las religiones tienen componentes de control social. Claro, la sexualidad siempre ha sido sujeto de control. ¿No? Lo que se querrá pues es que seres humanos se espiritualicen y controlen más todos sus instintos. Pero el control es ejercido sobre las mujeres, ¿no? O sea, no es a la par. Claro, más controla a la mujer y más controla la sexualidad y a la corporeidad. Exacto. Todo aquello que pueda manifestar, ¿no? a la corporeidad. Pero es contraproducente porque lo divino se expresa en la corporeidad. Jesús mismo se expresó, lo divino se expresa en cada una de las corporeidades nuestras. Jesús mismo, Dios y mismo, entonces, según la iglesia, Dios mismo se encarnó un hombre, ¿no es cierto? Lógico, ¿no? Es que es absurdo, yo no sé, yo entiendo que la gente tenga fe, eso sí entiendo. Es una necesidad vital incluso, ¿no? Tener fe, creer, lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que todavía siguen pensando en que el Papa dice la verdad. Porque la iglesia dice la verdad, cuando toda la historia, como dice aquí uno de los entrevistados, es la negación y la negación de todo. Porque por otro lado eran unos asesinos feroces, entablaban unas guerras donde exterminaban masivamente a los cátaros, a los templarios, eran unas cosas sangrientas, ¿no? Espantosas. Bueno, entonces muchas gracias, Luzmila, vamos a seguir con estos temas, a mí me parecen muy interesantes. Tienen que gracias ver con a ustedes. Lo que sí va a cambiar esto es en la concepción del ser iglesia y también en la concepción de los líderes sacerdotes, ¿no? De no optar por el celibato. Bueno, pues va a cambiar muchísimo, ¿no? Ojalá. Va a traer una revisión, ¿no? Porque en realidad hay es absurdo, tantas cosas, ¿no? Absurdo. Y las pobres monjas también ahí, las monjas, los curas, todo se libre. Horrible. Súper jerárquico, ¿no? Bueno, venimos con Rikuna Kuspa. Gracias, Luzmila. Gracias, Luzmila. Gracias a ustedes. Regresamos. Y Mainaya, ahora en nuestro segmento de Rikuna Kuspa vamos a presentarles un video sobre una institución educativa que está en Cantagallo, que tiene que ver con la comunidad Shipiba que vive en Lima ya hace algunos años y que fruto de toda la iniciativa, el esfuerzo que han puesto para hacer las gestiones, los líderes, las lideresas, han logrado que se instale la primera escuela de educación intercultural bilingüe en zona urbana, ¿no? Porque y es Shipiba. Y tienen maestros shipibos que han estudiado para la docencia y les enseñan en la lengua Shipiba y en castellano también. Entonces ya tienen funcionando ahí en Cantagallo. Y es una experiencia interesante, con mucha precariedad todavía, pero ahí creo que es importante poder mostrar esta experiencia. Cantagallo es un sitio terrible, además, sí. Donde hay las mujeres hacen artesanías, ¿no? También como posibilidad para generarse recursos, porque está esa es su en el corazón de Lima. ¿No? Entonces no se le ha dado mucha bola a Cantagallo, no conozco. Vamos a presentarles ese video. Levantar Cantagallo. Nos afecta porque en Cantagallo se va a ejecutar de lo que es el proyecto Vía Parque Rímac.
Entonces la comunidad se acercaba a la municipalidad para recabar la información, porque la comunidad Shipiba estaba asentada desde el año 2001, entonces de los cuales nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros, pero de todas maneras nosotros estamos pidiendo la información a la municipalidad de Lima, que nos ha informado que dentro del proyecto hay un programa que es la reubicación de las viviendas que va a ser afectado, ¿no? Ya hemos tenido la primera preconsulta con la municipalidad y la comunidad Shipiba, entonces de los cuales se comprometieron la municipalidad para seguir trabajando a través de diálogos, ¿no? Entonces la comunidad también, la municipalidad ha dejado en manos de la comunidad Shipiba para hacer las propuestas, pedir nuestras condiciones, en qué condiciones podemos aceptar la reubicación. ¿Y dónde les han dicho que los van a reubicar? Bueno, todavía no estamos ubicados el terreno, estamos trabajando para formar la comisión y dentro de la comisión integrar la comunidad Shipiba para ubicar el terreno. De acuerdo a la ubicación del terreno, recién vamos a tener la consulta a la comunidad Shipiba si están de acuerdo con ese lugar. No saben entonces. Todavía no saben, sí. ¿Pero se quieren quedar acá o se quieren mudar? Con lo que estamos viendo, la comunidad ha aceptado la reubicación porque queremos tener nuestro propio terreno y con más seguridad para promover la artesanía, ¿no? Y también en cuanto a lo que es la infraestructura de la escuelita que tenemos, porque el Ministerio de Educación no puede invertir mientras que no somos propietarios de este lugar. Nosotros siempre informamos que no hay que olvidar nuestra cultura, ¿no? Hay que mantener nuestras tradiciones, por más que vayamos en diferentes lugares, en otras ciudades del país, ¿no? Entonces, por eso que aquí estando en Cantagallo, nosotros estamos manteniendo la cultura en cuanto a lo que es la comida, la bebida y la artesanía. Un hombre tiene más de una esposa, ¿todavía se mantienen o eso ya ha cambiado también? No, se mantiene todavía. Sí, sí. Esas costumbres. O por ejemplo que las niñas también se casen jóvenes o se casen con hombres muy mayores, ¿todavía se mantienen o eso ya no? Ya no, eso sí no, ya no. Sí. Tanto como las mujeres y varones trabajan. Ya. Por ejemplo, los varones ya no están dedicados el 100% en lo que es la artesanía, ¿no? Porque hay mucha competencia. Entonces los hombres buscan manera de trabajar a través de algunas empresas. Por ejemplo, ahora hay la mayor parte de los hombres que están trabajando en la Municipalidad de Lima, también en la Municipalidad de Lima, y las mujeres también en la artesanía. Cuando hay momento de apoyar a sus esposas, apoyan a sus esposas, ¿no? Nosotros esperamos que la comunidad sea un lugar atractivo, un lugar turístico, para que la gente limeña pueda visitarnos este lugar que vamos a tener, ¿no? Y nos soñamos que esta comunidad puede ser más organizada, ¿no? Por ejemplo, sábado y domingo vender la artesanía, la comida típica de la selva, ¿no? Entonces, eso es nuestra visión de aquí para adelante cuando se logra de lo que es la reubicación. La institución educativa fue creado hace 4 años con el esfuerzo de las autoridades y de la población residentes de Cantagallo, los hermanos Shipiba. Oficialmente el Ministerio de Educación nos reconoce como una institución intercultural bilingüe el 10 de mayo de este año, 2012. Y gracias al apoyo del UGEL 02, que corresponde a la institución educativa, ¿no? Denominada ahora Institución Educativa Intercultural Comunidad Shipiba. Entonces, actualmente la institución educativa cuenta con 2 niveles, inicial y primaria, y un total de 13 docentes
de los cuales estamos trabajando 3 profesores bilingües. Específicamente estoy a cargo de los niños de 4º grado de educación primaria. ¿Todos son chipivos acá los que estudian? No, no son chipivos todos. ¿Cuántos más o menos son chipivos y cuántos? Mayoría son chipivos, como 80%, 20% son de otra lengua. ¿Y no hay problemas entre los niños chipivos y los que no son? No, todos los niños tienen esa ansia de aprender más que todas las lenguas porque es una escuela intercultural bilingüe. Y la relación de los docentes igual, de igual manera estamos. Es una institución educativa intercultural, primera vez en la historia que Perú tiene en capital con una institución educativa intercultural urbana. Yo estoy a cargo de 5º grado y tuve la oportunidad de trabajar este año y tengo 13 años de experiencia en campo laboral. He trabajado 13 años con mis paisanos también allá. Educación intercultural bilingüe para nosotros es un intercambio de ideas y también el respeto mutuo entre culturas que podemos hacer bien, ¿no? Lo que mi cultura te enseño y también aprende de otra cultura, de la cultura ancestral y de la cultura occidental y también de otras culturas, ¿no? Desde al momento de recibir ya la educación intercultural, el reconocimiento de nuestra institución, aplicamos ya la enseñanza en L1 como lengua materna en shipibo, porque el mayor porcentaje de los alumnos en mi grado es el 99% habla en shipibo y el 1% en hispano. Y por lo tanto, la metodología que aplico es una metodología activa. Enseño en shipiba, en lengua materna y como segunda lengua el castellano. No solamente en la lengua, sino también rescatar nuestras costumbres, los valores y también la cultura, ¿no? Sí, estamos recuperando. Mira, hay una historia que puedo contar. Era para nosotros trabajar acá, siendo escuela bilingüe, nadie quería hablar en nuestra lengua. Pero ahora ya estamos recuperando. Ya los niños ya no tienen vergüenza de hablar en nuestro idioma. Ya hablamos, dialogamos en nuestra lengua y ya estamos contentos. Estamos 80% ya recuperando nuestra cultura. ¿Y por qué no quieren hablar en su idioma? Seguramente no conversa, no dialoga. No es culpa de los niños, sino por culpa de sus padres. Visitábamos, ¿no? Cada casa donde viven ellos y nadie nos hablaba en nuestra lengua, nadie. Y ahora ya los niños, ya no estamos, siempre decimos, no hay que avergonzar a hablar nuestra lengua, tenemos que rescatar eso. ¿Qué otros problemas tienen los niños del colegio? Bueno, ahorita lo que nosotros podemos ver es el espacio, ¿no? El espacio en el que habitamos los niños, mira cómo está muy reducido, ¿no? Entonces mismo también los cercos perimétricos totalmente no están seguras para la seguridad de los niños, ¿no? Los padres no manda a los niños, hay algunos niños que siempre decimos son turistas nomás, viene y no viene a veces 2 días, 3 días. Queremos que nuestros niños sean competentes, brindar una educación de calidad para que ellos también que cuando tengan oportunidades, ¿no? Más adelante en nuestra institución educativa tenemos que ser niños competentes, formados de nivel a nivel con otras instituciones del país y también internacionalmente abocamos.